José María Pino Suárez nació en Tenosique, Tabasco en 1869. Estudió Derecho y al terminar su carrera marchó a Yucatán para ejercer su profesión. Dirigió el periódico El Peninsular, afiliado al partido antireeleccionista. Participó en la campaña política de Francisco I. Madero. Dentro de la Revolución Mexicana hay grandes personajes muy famosos, pero también hay hombres que fueron muy importantes, no solo para la Revolución Mexicana, sino para toda la transformación del país. Uno de ellos fue José María Pino Suárez, que se ganó el apodo del Caballero de la Lealtad. Fue un político, abogado, poeta, periodista y revolucionario mexicano, que sirvió como el séptimo y último vicepresidente de México. Durante su trayectoria fue también secretario de Justicia, presidente del Senado y gobernador de Yucatán. Como periodista, fue fundador y director del Peninsular, como ya antes mencionado, y como poeta fue autor de varias obras que se publicaron tanto en México como en Europa. Fue miembro del Partido Nacional Antireeleccionista. Al paso de este por Yucatán, haciendo una campaña política, Pino Suárez organizó grupos leales en Tabasco y Yucatán. Cuando Madero estuvo preso en San Luis, Pino Suárez le escribió regularmente informándole de los progresos revolucionarios en Yucatán y Tabasco. José María Pino Suárez, después de su nacimiento, murió su madre. Su padre fue un hombre ocupado en negocios, se encargó de su educación y le asignó un tutor privado. Al llegar Pino Suárez a la adolescencia, se decidió que realizara sus estudios en la ciudad de Mérida, Yucatán. Al graduarse de abogado, se dedicó al ejercicio de su profesión en 1896. Recién casado, viajó a la Ciudad de México, donde, asociándose con su tío, abrió un despacho de abogados dedicado a esto y a su poesía, la cual nunca dejó de escribir en su tiempo libre. Cuando ocupó la vicepresidencia de México, pidió licencia indefinida para asumir el cargo del vicepresidente, para el que había sido electo acudiendo al llamado que meses más tarde le costaría la vida. A su cargo de vicepresidente se sumó después el secretario de Justicia y de Bellas Artes. Al instalarse en el nuevo gobierno federal en México, los enemigos políticos de Madero hicieron imposible su gobierno y mediante diversas maniobras forzaron a los recién electos a renunciar a sus respectivos cargos. El día 9 de febrero de 1913, durante una revuelta conocida como la Decena Trágica, encabezada por Bernardo Reyes, Félix Díaz y Victoriano Huerta. Vamos a hablar de la Decena Trágica. Domingo del 9 de febrero de 1913. Los sublevados liberan a Bernardo Reyes y a Félix Díaz. Madero marcha desde Chapultepec hacia el Palacio Nacional, hoy conocido como el Palacio de Bellas Artes. Es ahí donde Madero nombra al comandante militar de la Plaza General, a Victoriano Huerta, error que le costaría la vida. Lunes 10. Los diarios capitalinos no aparecen, temor general, no hay transporte y las tiendas permanecerán cerradas. Martes 11. Se bombardea la ciudadela. Son aniquilados 2 batallones. Miércoles 12. Escapan los presos de la cárcel de Belém. La ciudad queda sin servicios. Jueves 13. Se reduce la lucha de la ciudadela y sus alrededores se disparan 1000 cañonazos por minuto. Viernes 14. Varios edificios públicos son dañados. Muchos civiles mueren por causas de balas. Sábado 15. Madero rechaza a los senadores que piden su renuncia. La ciudad se llena de humo producido por los cadáveres incinerados. Domingo 16. Se pacta un armisticio que es roto a poco tiempo. Mueren cerca de 300 civiles ajenos a la lucha. Lunes 17. Continúan los enfrentamientos. Martes 18. Se celebra el pacto de la embajada entre Félix Díaz y Huerta, con la aprobación del embajador norteamericano Henry Lane. Madero y Pino Suárez son aprehendidos al salir del Palacio Nacional. Miércoles 19. Madero y Pino Suárez son obligados a renunciar. Huerta asume la presidencia. 3 días después, Francisco Madero y José María Pino Suárez, cuando aparentemente eran conducidos a la penitenciaría del DF, son asesinados por orden del general Victoriano Huerta. El asesinato de Madero fue un detonante que sacudió al país y desató un torrente de pasiones y cruentas pugnas por el poder que se extendieron por varios años. El asesinato de Francisco Madero y José María Pino Suárez. El asesinato del presidente Francisco Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez de México sucedió el 22 de febrero de 1913 en el Palacio de Lecumberri en la Ciudad de México. El asesinato de estos dos fue, como antes mencionado, por órdenes del general Victoriano Huerta. El 22 de febrero abandonaron el Palacio Nacional cerca de las 11 de la noche.
Madero abordó un auto escoltado por Cárdenas, mientras que Pino Suárez era custodiado por Rafael Pimienta rumbo a la penitenciaría. El hecho sucedió a pesar que ministros de varios países solicitaron que se preservara la vida de Madero. Presos en el Palacio Nacional, Madero y Pino Suárez tenían las esperanzas de ser liberados, puesto que había rumores que serían enviados a Cuba, pero nunca sucedió. La muerte del presidente y su vicepresidente de México nunca fue manejada como un asesinato.